Genshin Impact es un juego que tiene la capacidad de permitirte jugar casi cualquier personaje en casi cualquier situación. Menos algunas específicas como el nuevo Endgame. Y sobre todo es un juego que tiene la capacidad de que cuanto más unidades salen, más interacciones, equipos, combinaciones y versatilidad hay entre sí. Pero no nos hemos dado cuenta a pararnos que hasta hace bastante tiempo el geo era, y digo era en pasado, el peor elemento del juego. A día de hoy os animo a reflexionar y a ver este vídeo porque no ha habido nada directo sobre ningún tipo de escalado, ni set, ni nada relacionado con ningún personaje anemo, pero sí que ha habido un desplazamiento total del elemento en Genshin Impact. Hoy vamos a hablar del nerf indirecto al elemento anemo y que os deis cuenta principalmente que no hay ninguna representación anemo en lo mejor actual del juego, ni siquiera Kazuha. Y empezaremos por ahí en el vídeo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Hay un sorteo gratis de bendición solo por hacer todo esto anterior que no os cuesta nada. Bienvenidos invitados a los directos. Gracias por estar ahí un día más. Que aprovechéis si estáis comiendo. Y vamos con el nerf directo al elemento anemo. Pues bien, vamos a empezar para que vamos a aterrizarnos y a darnos cuenta de una situación que no se había hablado hasta ahora en la comunidad y es, si nos plantamos en los 10 mejores equipos del juego, nos podría llegar a sonar Kazuha o Xianyun, pero vamos a verlo en profundidad. A día de hoy, si hablamos de los mejores equipos de Mavuika, por supuesto no hay ningún Kazuha. Si hablamos de los mejores equipos de Skirk, tanto la variante con New Billet como los Skirk puros con Scoffy, no hay ningún Kazuha. Si hablamos del New Billet puro, su mejor variante son a día de hoy los Permafrost con o sin Skirk, pero es que además la, digamos, segunda mejor variante, que sí está Kazuha aquí, el monohidro, dentro de poco tendremos a Inefa y seguramente el segundo best de New Billet sea New Billet Furina Inefa Xilonen. Luego, si hablamos de Arlequino, tuvo en su momento una variante muy jugada con Kazuha, pero la variante actual más cómoda y más jugada no tiene a Kazuha, es Furina Citlali Xilonen. Y posteriormente a esto, que ya sabéis que digamos es el top 4 del juego, si hablamos del top 5 Varesa, no es con Kazuha, su best in slot es actualmente con sobrecarga, con lo cual no hay anemos, y seguramente sí que pueda aparecer alguna variante de Varesa Furina, Inefa, quizá con constelaciones y demás, y Xianyun. Y tendríamos la primera representación real del anemo en el top 5 con Xianyun por encima de Kazuha. Si no contamos segundos best in slot. Si hablamos de equipos de Kinich, no hay Kazuha. Si hablamos de equipos de Mualani actualmente, se recomendó alguna vez, pero es el error más grande de la historia, jugar Kazuha con Mualani, no coincide bien de ninguna forma. Si hablamos de equipos de Gaming, vuelve a aparecer Xianyun. Y si hablamos de equipos de Navia, no aparece porque es geo. Y vamos un paso más allá. Se dice que vienen dos carries muy fuertes en la 6.0 de Notcry a modo de Kinich y Mualani como vinieron en la 5.0 de Natlan. Son un carry electro que va a funcionar con Inefa y los equipos de electrocargado lunar y un carry geo que supuestamente va a poder creepear a Navia. El carry geo no va a tener ningún anemo en la reacción, espero, a menos que inventen una nueva reacción de geo con anemo, no lo creo, es simplemente pues una broma. Y el nuevo carry de electrocargado lunar puede que sí funcione con algún anemo, pero no con Kazuha. ¿Por qué? No es un vídeo de nerf a Kazuha, pero sí es una cosa que avisamos y todos los creadores hablamos de ello y al final, como veis, se ha cumplido. No soy el CEO, pero las cosas a modo intuitivo y con cierta visión terminan dándose de una forma porque se nota cuando un personaje de la 1.6, como es Kazuha, Hoyoverse quiere jubilarlo para que vendan otros. Pero volviendo al tema del carry electro, básicamente se nota que la core del nuevo carry electro va a ser este nuevo carry electro, Furina. Ya sabéis que Furina es increíble y todopoderosa. Inefa, y aquí de último, como vas con Furina, sí requeriría algún healer que te dé overhealing, que posiblemente podría ser, o sea, a lo mejor Xilonen, aunque el tema de la C2 de Xilonen y toda la historia no es lo mejor del mundo, pero posiblemente pudieran ser Jin o Xianyun, que es mejor que Jin. Y esto es solo el principio del vídeo, para que nos demos cuenta de que realmente Hoyoverse sí ha desplazado al anemo. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de
100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Loot Bar es la solución y Loot Bar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el x2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el x2, os cae el pack con el x2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Loot Bar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Loot Bar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Loot Bar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Hablemos del resto de cosas Anemo. Tenemos las cores de monoanemos de Scaramouche Xiao y en menor medida Heizu, respaldados por Faruzan C6, un soporte dedicado a Anemo, que pueden jugarse con Furina C2 o, ya sabéis, otro super, le acabo de explicar, el superpoder del juego, la superheroína del juego, todopoderosa. Bennett, o en el caso de Xiao se puede jugar también con Xianyun. Realmente a día de hoy están muy desplazados y no entran al top 10. Aquí un disclaimer muy importante. Sí se pueden pasar de sobra la mayoría de abismos. Quizá en el nuevo endgame, en dificultades sobre todo 5 y 6, no van a poder hacerse los pisos, y hasta que no metan un nuevo carry Anemo es muy posible que no metan ningún tipo de boss en el que un Anemo pueda brillar, como Ayaka brilló contra el boss Fuente Enigma Crio hecho para Skirk, pero la realidad es que los equipos de Anemo también están desplazados. Y aquí entra Chasca. Chasca sí tiene un poder bastante decente, se ha infravalorado mucho, no es popular, que esto es un gran problema. Cuando un personaje no es popular, no es popular. Tiene un poco más de poder del que pensábamos, pero la realidad es, os pregunto, dejadme en los comentarios, que mucha gente no la juega a pesar de que tiene un poder decente. Tiene muy difícil entrar al top 10, por ahí cerca de Navia y Clorinde, pero llegarán más carries en Notcry y todos los que están cerquita de salir o entrar de ese top 10 van a salir definitivamente. ¿Qué ocurre con Chasca? Que puede ser todo lo Anemo que quieras, pero es un personaje que no es Anemo. Es un personaje que pega golpes de todos los elementos y se basa en sus soportes. Chasca puede combinar con Furina, con Mabuika, con Bennett, y os acabo de nombrar a los mejores soportes del juego, y con Yansan. Y tiene mecánicas sobre todo tanto de derretidos como de electrocargado más una sobrecarga encima del electrocargado. Con lo que una sobrecarga más un vaporizado. Con lo cual se podría jugar con Inefa, Furina y un Bennett o algo así y jugar a super vaporizado sobre el electrocargado. Veremos en el futuro. Pero ¿cuál es la realidad del vídeo? Que efectivamente el Anemo está totalmente nerfeado y fuera del meta. No hay a día de hoy una sola representación Anemo y las poquitas que había como Xianyun o Kazuha se están queriendo ya desplazar del todo de los equipos. ¿Qué problema tiene Hoyoverse actualmente con el Anemo? Y creo que muchos estáis ahora mismo con los ojos bien abiertos y la boca también desencajada pensando, es verdad, no hay Anemo. Pues la realidad es, primero, un facto muy importante que decía al principio del vídeo. Tranquilos, Kazuha sigue siendo espectacularmente poderoso y aunque ya no sea best in slot de muchos equipos, sí va a mejorar muchas cuentas, sí se va a seguir recomendando y sí te va a dar para hacer casi todo el contenido, a pesar de que en el último endgame el ratio de jugabilidad de Kazuhas ha sido bajísimo y apenas se jugó, si acaso, para reaplicar Crio contra la máquina jugando 2 Crios y un Carry Piro, no muy popular, o reaplicando Piro y dando bono al Piro contra el Magma Dragón para que baje rápido su escudo, pero no haciendo su función real y mucho menos jugado en comparación a Xilonen. ¿Qué ocurre con todo esto? Creo, y es una conclusión final para un vídeo un poco corto, pero algo que realmente había que explicar y enseñar a la comunidad, que quizá quieren trabajar sobre el Anemo y quizá algo relacionado con Venti, no lo sé, en Notcry. Os dejo un pequeño sneak peek y un tráiler de un vídeo futuro, y es que se nota que hay una mecánica con las diosas lunares y el electrocargado lunar en el que seguramente la nueva mecánica de Notcry, al igual que en cada región ha habido una mecánica anterior, reacciones lunares, es decir, van a traer personajes, que el personaje en cuestión nos traiga un rework a cada una de las reacciones, algo así para que entendáis como lo que hizo Nilou con el Bloom, o como lo que ha hecho Chebrus con la sobrecarga, o como lo que ha hecho Scoffy con el Permafrost, pero de una forma más focalizada, diciéndote, pues imaginar si Scoffy hubiera salido en Natlan, pues el Permafrost lunar,
Y básicamente el permafrost lunar hace que ahora el congelado X, si le metes más daño, más escalado, no sé qué, igual que el tornado lunar que tiene Inefa, ¿no? ¿Esto qué puede darse? Pues bien, se dice que Varga posiblemente sea Nemo y a lo mejor trabajan pronto en mecánicas a Nemo, ya que a día de hoy está súper fuera el sombra verde. El bufo de 10 segundos apenas es demasiado breve, demasiado corto y no beneficia nada. Todos los bufos de los personajes fuertes actuales duran entre 12 y 15 y el bufo de 8 segundos daño elemental de Kazuha lo mismo. A día de hoy está ya muy fuera de cualquier otro bufo de 15 segundos de duración de cualquier otro personaje mucho más poderoso. Así que, señores, un vídeo corto, pero para sentar conciencia de que nos demos cuenta que en Genshin el Anemo está fuera y que puede ser un precedente a que en Notcry trabajen mecánicas relacionadas con el Anemo o que dejen totalmente ya fuera al Anemo y al Venti lo duerman y luego hagan un plot twist increíble trayendo alguna cosa relacionada con Astaroth. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algunos por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.